Hola, gracias por estar en A Punto, gracias por acompañarnos en las pantallas de Teleantioquia, el canal público más visto por los colombianos. Hoy en A Punto un tema muy importante, el desarrollo científico, que es claramente uno de los elementos más importantes en el desarrollo de cualquiera de las naciones del mundo, porque afecta claramente el crecimiento del país y de sus habitantes. Hoy tendremos un invitado muy especial, lo llaman algunos el senador de la ciencia, el creador. Luchó bastantes años por la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Él es Iván Agudelo, senador antioqueño, hoy en A Punto. El 24 de enero del año 2019 se sancionó la Ley 1591, por medio de la cual se crea en Colombia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de generar capacidades, promover el conocimiento científico y tecnológico y contribuir al desarrollo y crecimiento del país. El Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación fue una oportunidad para consolidar los esfuerzos que durante años se realizaron en el país para lograr una articulación entre el sector académico, empresarial, gubernamental y la sociedad civil a través de la generación de conocimiento, su transferencia, innovación, apropiación social y el fomento de las vocaciones a partir de la formación de alto nivel en ciencia, tecnología e innovación. Luego de 2 años de haberse creado este ministerio, la Corte Constitucional respaldó una demanda interpuesta desde la Comisión Colombiana de Juristas, la cual solicitó declarar la inexequibilidad de la totalidad de esa ley porque no tuvo iniciativa del gobierno y no contó con su aval. Dicha demanda alega también que el Congreso omitió la definición de la estructura orgánica de dicho ministerio. El Alto Tribunal declaró la norma inexequible a partir de las próximas 2 legislaturas, contadas desde el 20 de julio de 2021, ya que se quiso garantizar que se cumplan las finalidades constitucionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como garantizar también los derechos de quienes fueron vinculados a esta cartera, a sus programas y proyectos. La Corte advirtió que hubo un error de trámite, por lo cual dio al Congreso hasta junio de 2023 para que subsane o corrija el asunto, es decir, la decisión empezará a regir a partir del 20 de julio de 2023. El senador de la ciencia, Iván Darío Agudelo, quien fue el autor de la ley que transformó a Colciencias en ministerio, será nuestro invitado de hoy para analizar esta decisión de la Corte y su implicación para el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto es A Punto. Senador Iván Darío Agudelo, bienvenido a Teleantioquia, está en su casa, bienvenido a su departamento. Lo vemos ya poco en Antioquia porque está usted trabajando mucho en Bogotá, pero también recorriendo a Colombia. ¿Hace cuánto no venía por nuestro departamento? Sí, eso me preguntan que dónde vivo y la verdad, estamos recorriendo todo el país, aceptando todas las invitaciones que nos ven haciendo desde las universidades, los jóvenes, para impulsar esta política pública de ciencia, tecnología e innovación tan importante, como tú lo decías en la presentación, Felipe, en la construcción y en el crecimiento de un país para generar bienestar. Ha trabajado bastante usted por la ciencia, se ha destacado mucho en este sentido, ha recibido importantes reconocimientos. Recuerdo la medalla Francisco de Paula Santander, la estatuilla Francisco José de Caldas que le entregó usted la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales. ¿Cuándo nace esa vocación del trabajo por la ciencia, que es una vocación de servicio a la ciudadanía, a la nación, y que durante los últimos años ha impulsado usted importantes proyectos para Colombia? Bueno, lo de la Academia de Ciencias para mí ha sido muy importante, puesto que hoy tengo el honor de ser el único político en Colombia que hago parte de la Academia de Ciencias, y eso me llena de una gran satisfacción y da muestras de que un trabajo político en esta materia da realmente sus frutos. Y pues esto nace y surge, digamos, desde mi padre. Mi padre, también tengo el honor, él fue uno de los fundadores de la Universidad de Medellín hace 70 años, pero yo digo jocosamente, le dio por morirse cuando yo tenía 12 años. Sí. Y ahí empecé a entender algo muy importante. Es que cuando mi padre vivía, a mi casa iba mucha gente importante. Y cuando él desaparece, ese día del funeral fue el último día que fue gente importante a mi casa.
A partir de ahí empecé a entender que uno tiene que construir capacidades para no depender de los demás. Por eso siempre he sido un convencido de la magia del pupitre, el poder transformador de la educación. Yo estudié en el Colegio Sanán, acá en El Salvador, y me echaban porque no había con qué pagar la matrícula en un colegio público. Yo soy el niño de 9 hijos. Mi mamá tenía una peluquería y puede ver cómo hizo de bien hecho su trabajo. Y me parece verla aquí paradita, boleando tijera todo el día, soñando que sus 9 hijos fueran profesionales. Entonces, eso en mí despierta realmente una gran inquietud. Recuerdo cuando me pegaban en el barrio también. Entonces, todo lo que me iba ocurriendo a mí cuando era joven, luego tuve la oportunidad de ser docente. La docencia me lleva a participar en política porque los profesores somos muy dados a cuestionar, a criticar. Mire el orangután, mire el mico, hablamos del alfa y el omega, del todo y la nada, lo divino, lo humano. Le encontramos respuesta a todo. Sí. Y me di la tarea de trascender la tiza del tablero, muros, mallas y rejas de la universidad. Y luego, en el camino, cuando llego al Congreso de la República, todo lo que me ocurría, fuimos construyendo instrumentos de política pública. Entonces impulsamos la gratuidad universal de la educación. Sí. Hoy, por culpa mía un poquito, otros actores más, 9 millones de jóvenes estudian gratis en Colombia y no les ocurría lo que me ocurría a mí, agudelo para afuera porque no ha pagado. Y también en el Congreso impulsamos la ley del bullying y matoneo porque me habían pegado en el barrio. Y le toca reconocer a los antioqueños al país. Y me da una pena, no estudié inglés por pereza. Y me da una pena horrible. Por eso hice el bilingüismo para Colombia, sí, como para tratar de equilibrar. Y como estudié becado, porque siempre le hago un reconocimiento a un rector de la Universidad de Medellín, un gran amigo de mi padre, Pedro Pablo Cardona Galeano, nos becó a todos los hijos de mi padre. Entonces, cuando yo llego al Congreso de la República, yo impulso el ICETEX social, porque yo no entendía por qué si el Estado es nuestro, ¿por qué nos prestan la plata que es nuestra, cobrándonos intereses de la plata que es nuestra, y los sueños de nuestros jóvenes se convierten en pesadillas? Y tenemos que empezar a cambiar el concepto de gasto e inversión. Y el diálogo entre un padre, una madre y su hijo va a cambiar cuando se miran a los ojos por la noche a hablar de los sueños. Van a dormir diferente y por lo tanto se van a despertar diferente y empezamos a construir un país diferente. Propone usted también como autor el mantener el 10% del sistema de regalías para la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Ese fue un primer paso suyo como un actor fundamental en el tema de ciencia y tecnología en Colombia. Un primer paso, decía, para la creación del ministerio, que fue un 24 de enero, que ahorita me va a contar usted esa historia. ¿Y cómo fue ese primer escalón? Sí, en el Congreso dimos un debate muy amplio porque querían reducir de un blindaje constitucional, o sea, 8 debates que tiene el tema de las regalías, llevarlo a ley. Lo defendí. La verdad, también le toca hacer un reconocimiento a los congresistas que cuando planteamos estos temas de ciencia me acompañan. Entonces, mantuvimos el blindaje constitucional, aumentamos las regalías del 9.5 al 10%, porque antes era el 10 menos gastos de administración, acá queda el 10 neto como tal. Hicimos muchas modificaciones de que las convocatorias fueran públicas, abiertas y competitivas, porque antes eran a dedo, y ahí era donde se desviaban esos recursos y se construían asaderos de pollo, se construían gimnasios, y no realmente para construir capacidades, que es mi esencia en la causa de la política de ciencia, tecnología e innovación, construir capacidades para Colombia. Y el segundo paso, también muy importante, fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahorita en la nota de contexto veíamos todo lo que tuvo que pasar para que se diera ese proyecto tan importante que claramente fue liderado por usted. ¿Por qué cree usted o por qué creyó usted y convenció usted a la Cámara de Representantes, al gobierno, al mismo presidente de la República, que Colciencias no debería quedarse como estaba, sino que debería ser el ente rector en Colombia en temas de ciencia y tecnología? Bueno, Colciencias nace hace 52 años como una respuesta a la tercera revolución industrial. Colciencias fue fondo, instituto, departamento, nunca tuvo un asiento permanente en el Consejo de Ministros. Y yo veía cómo los demás ministerios de ciencia en el mundo siempre tenían ese asiento permanente y lideraban los temas, sobre todo ahora en la sociedad, en la economía, en la era del conocimiento, en un mundo eminentemente competitivo. Y yo antes de ese ministerio había sido creador de una ley que se llama la ley de spin-off, que son las empresas basadas en el conocimiento. Y ahí veía cómo se dan los cerebros fugados, porque hay un concepto que me gusta desarrollarlo mucho y me apropié de él, y es que en cualquier escenario político, de amor, de trabajo, de amistad, de país, si no te quieren, no te respetan, no te reconocen, no te incluyen, tú te vas. Y Colombia estaba generando cerebros fugados.
y muchos se fueron de ellos. Desde la Academia de Ciencias estamos haciendo un estudio por colombianos, cuántos se han ido a generar conocimiento, a hacer investigación, a generar riqueza, porque la ciencia tiene que generar riqueza, pero fuera de Colombia. Entonces yo he querido con todo este sistema de ciencia, tecnología e innovación, recuperarlo. Entonces como Colciencia fue esa respuesta, y realmente no tenía, yo inclusive los decía jocosamente, como yo fui el que impulsé la ley del bullying y matoneo, yo le decía, es que a la ciencia en Colombia le hacen bullying y matoneo, porque nunca tiene un asiento permanente en el Consejo de Ministros donde, digamos, se postulan o inician las políticas públicas en un país. Por eso para Colombia era importante, en la cuarta revolución industrial, que ahora me hablaba de esa fecha, en la cuarta revolución industrial, mi angustia era Colombia, ¿qué le va a responder al mundo? Y por eso desde el Congreso de la República logramos un gran día que nunca se me olvida, domingo 7 de la noche, 16 de diciembre 2018, la ciencia unió al Congreso de la República. Todas las expresiones políticas del Congreso de la República lo acompañaron, los de acá, los de acá, los de acá. No hubo color que no quisiera estar acompañando la ciencia, y eso demostró, como se los dije allá, que sí tenemos puntos de unión, puntos de encuentro, que nos une, que nos identifica, porque en Colombia estamos haciendo la lista en desorden, porque nos odiamos, porque nos dividimos, y la ciencia tiene que servir para ello. Por eso, países que fueron miseria, destrucción, barbarie, muerte y desesperanza, hoy son lo que son por ciencia, tecnología e innovación. Hagamos una pausa, senador, para que sigamos conversando de este tema que tanto le apasiona. Vamos a una importante información comercial y ya regresamos en A Punto. Continuamos en A Punto con el senador antioqueño Iván Agudelo. Nos debía usted una anécdota. Ese 24 de enero, cuando se crea, cuando oficialmente se firma la ley que le da vida al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, ¿usted qué estaba haciendo? Acá me está metiendo un poco en la máquina del tiempo. Ese día, cuando me llaman, eran las 2 de la mañana, pero en Shanghái. Estaba invitado por el gobierno chino a universidades de investigación, centros de nanotecnología, al Ministerio de Ciencia, a hablar con los representantes de la Asamblea Popular de la China en los temas de ciencia y tecnología, y eran las 2 de la mañana en Shanghái, y me llaman y me dicen, en estos momentos se está sancionando la ley 1951, su creación. Sí. Indudablemente se me vinieron las lágrimas, pero nunca podré olvidar que ese día también es un día muy importante para Colombia, no solo por la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino porque ese día el presidente de la República estaba en Davos, Suiza, recibiendo la sede de la Cuarta Revolución Industrial. Fueron los dos el mismo día, lo que te decía ahorita de lo que era Colciencias hace 52 años en la Tercera Revolución Industrial. Y es muy importante ese día, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la sede de la Cuarta Revolución Industrial. No hemos todavía entendido la dimensión de la importancia de ser hoy sede de la Cuarta Revolución Industrial. Pero para que tengamos una idea, antioqueños, la primera fase de la Cuarta Revolución Industrial son Japón, la China, la India y Estados Unidos. Japón es la tercera parte de Colombia con 126 millones de habitantes. 126 millones de habitantes. Entonces, primera fase de la Cuarta Revolución Industrial, Japón, la China, la India y Estados Unidos. Segunda fase de la Cuarta Revolución Industrial, Noruega, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Israel, Colombia, Ruta N, Medellín, primer país de habla hispana. Eso es fundamental porque en el crecimiento de la población es interesante que recordemos unas cifras. Hace 25 años, la población de Colombia éramos 36 millones de colombianos. Sí. 25 años después, un cuarto de siglo, medio siglo después, hoy somos 50 millones, casi 51 millones. Pero también, si vamos a esa población mundial, hoy somos 7.700 millones. Hace 25 millones éramos 5.740 millones de habitantes. Miremos cómo va creciendo la población en el mundo, de ahí la importancia de la respuesta de la ciencia. Porque antes de la pandemia las preguntas eran unas, la pandemia nos cambió las respuestas, las preguntas, por lo tanto la ciencia tiene que ayudar a dar esas respuestas. Y hoy la ciencia está dando respuestas en la medida que tenemos vacunas y países los cogió mejor preparados que a Colombia. Escuchábamos en el informe inicial de A Punto de nuestro compañero Freddy Escobar la posición de la Corte
frente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. ¿Cómo ve el futuro del ministerio usted, senador? ¿Qué tiene que pasar en el Senado para que se, digamos, legalice este ministerio y su estructura? Bueno, la Corte Constitucional se pronuncia luego de una demanda donde yo entro a defender el ministerio, pues por obvias razones, y lo que ellos se pronuncian es una inexequibilidad diferida. ¿Qué quiere decir eso? Sigue vigente el ministerio y tienen 2 años para que los vicios de forma, porque lo que se hizo por firma presidencial lo hagamos por ley de la República. Ya radicaremos de nuevo el proyecto, voy a tener prontamente el diálogo con el gobierno que ya hemos venido teniéndolo, y es que lo mismo que se hizo con un decreto presidencial lo hagamos por ley y de una vez queda solucionada. No vamos a esperar los 2 años. Estamos seguros que el gobierno lo vuelve a acompañar y que el Congreso de la República lo acompañará para que quede en firme este ministerio. Pero hoy el ministerio sigue vivo 2 años más, pero esto lo debemos de definir para no dejar en esa situación al ministerio y prontamente, antes yo creo que de mediados de año, aspiramos a que ya quede definida esta situación. Un proyecto muy importante, ese libro que lo acompaña, que ya lo he visto en varias reuniones con él en la mano, es un proyecto de seguridad farmacéutica para Colombia. Cómo Colombia debe potenciarse en ciencias y en tecnología también para la creación de vacunas, para la fabricación de vacunas, de equipos médicos. Y es un tema que está, digamos, muy de moda, digámoslo así, por el tema de la pandemia. Colombia estaría en la capacidad de fabricar vacunas, por ejemplo, para el COVID. Yo quiero plantear un tema de reflexión. Esta pandemia nos llevó a ser una sociedad asquienta, una sociedad escrupulosa. Tenemos que andar con el tapabocas, con el alcohol y hablar del contexto internacional. Estados Unidos, en un concepto que se denomina localización, Estados Unidos depende del 95% de antibióticos de la China y el 65% de todos los temas sanitarios, ventiladores y todos estos temas de la China. En la relocalización, Estados Unidos tiene que voltear a mirar a América Latina. Indudablemente, ¿con quién se va a hacer? Con los mejor preparados, con los que estén. Yo siempre he dicho, para parrandear los mejores, y para estudiar y para construir capacidades, con los mejores también. Pero mira, Felipe y antioqueños, Colombia hace 30 años, ojo, hace 30 años, enfrentó la malaria, la difteria, el tétano. La fiebre amarilla. La fiebre amarilla. Erradicamos la viruela con nuestras capacidades. Fabricábamos millones de vacunas y le vendíamos a más de 20 países en el mundo. ¿Por qué hoy no podemos volver a tener esas capacidades que por política indebida, política pública indebida, incorrecta, perdimos esas capacidades? En la pandemia yo hice 3 grandes foros, audiencias virtuales con televisión en directo entre 10 y 12 horas, donde convoqué 160 académicos, expertos y científicos de 12 países del mundo. Una fue seguridad energética, seguridad alimentaria y seguridad farmacéutica. Estoy seguro que todos en las casas necesitan estos 3 temas para construir capacidades para Colombia. Y eso es lo que estamos haciendo. Acá tenemos un libro, tengo el honor de haber sido el compilador. En este libro hay unas grandes ponencias que dieron lugar a un proyecto de ley, el proyecto de ley 372 que lo radicamos en diciembre con la firma de más de 70 congresistas. Y todo este tiempo, todo enero y febrero, me he dedicado a hablar con todos los actores y a hacer audiencias públicas. En estos días tuvimos una audiencia en EAN, en Bogotá, con la rectora Brigitte Batiz, que también está acá, y hemos venido hablando con diferentes actores para construir estas capacidades para Colombia, porque esto va a generar empleo, va a dinamizar la economía, dignificar como tal ese empleo, pero también en la construcción de esas capacidades vendrán más amenazas y desafíos que nos imponen la naturaleza y el mundo en cualquier momento. Colombia tiene que estar preparada, pero también que hagamos consensos en lo esencial. Venga, pongámonos de acuerdo en estos 3 temas, sigamos teniendo diferencias. Consensos en lo esencial, en la construcción de bienes públicos esenciales. No podemos seguir permitiendo que los demás países nos impongan sus condiciones, porque los países que nos están de alguna manera fabricando lo que antes hacíamos, cuando llegó la pandemia, ¿qué dijeron? Espérate un momentico, primero arreglo mi problema y después el tuyo. Colombia tiene todos los pisos térmicos, podemos producir todos los días del año. Qué pena, pero hay que recordarlo. Somos el único país en Sudamérica con 2 mares. Colombia tiene todas las posibilidades
y de manera integral y transversal a Antioquia, por ejemplo, con la Universidad de Antioquia. Desde ahí los científicos nos ayudaron demasiado, porque después de esta audiencia, 6 meses nos demoramos en la construcción del proyecto de ley con muchos profesores de nuestra Universidad de Antioquia, que es un patrimonio de la ciencia. Colombia y Antioquia tienen que dar un gran ejemplo en esto, y ellos me ayudaron. Yo le hago un reconocimiento a nuestros profesores de la Universidad de Antioquia, grandes científicos que están tanto en el libro de Colombia hacia una seguridad farmacéutica como también en el proyecto de ley. Mi idea ha sido siempre academizar la política, cientificar la política, cómo la academia tiene que aportarle tanto a la construcción de una política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia para poder proyectarnos hacia el futuro en la sociedad, en la economía, en la era del conocimiento, en un mundo eminentemente competitivo. Los retos del desarrollo científico para nuestro país, el tema del día hoy en A Punto. Ya volvemos, una pequeña pausa de información comercial. Continuamos en A Punto hablando de desarrollo científico con un hombre que por los poros lo vibra, lo siente, lo vive, el senador de la ciencia. Ese apelativo yo creo que ya muchos periodistas lo vamos a tener por muchos años, senador Iván Agudelo. Los retos en lo personal, senador, ¿lo vamos a ver en un tarjetón para la próxima legislatura? Sí, algunos han planteado una posibilidad de ir a una gobernación de Antioquia, pero la verdad me gusta el Congreso, porque ya podemos impactar todo este gran país en la construcción de esa política pública, y me gusta ir a las universidades. Yo sueño terminar mi vida recorriendo universidades en el mundo, aprendiendo de ellas. Hoy he tenido el honor de que me han invitado de muchas. Yo siempre soñé con ir a Harvard, pero a comprar un lapicero y un pocillo, ¿a qué más? Pero me invitaron de Harvard, sí, de MIT, de Salamanca, bueno, en Chile, en la China, en muchas más. Ahora vamos a atender también una invitación por el Departamento de Estado americano, Silicon Valley, el Pentágono, bueno, muchos espacios donde nos han invitado a que hablemos de la construcción de la política pública, pero sobre todo yo tuve la oportunidad de recuperar la enseñanza de la historia en Colombia, sí, y eso quiero en Colombia, que escribamos la nueva narrativa de Colombia, el nuevo relato de Colombia, la nueva historia de Colombia, en la medida que podamos construir referentes positivos en la espiral ascendente, no referentes inversos sino esos o negativos, como los seres malditos que nos dejó la guerra. Hoy estoy acompañando a 24 jóvenes de barrio de Medellín, de 18 años, para que vayan a Australia a la competencia del vehículo de energía solar 3.019 kilómetros. Esos son los jóvenes que tenemos que ir, porque en cada rincón de Antioquia, en cada rincón de Colombia, hay muchos de ellos, héroes en silencio. Y como siempre, recuerdo la historia de mi barrio El Salvador, un hombre divino, hermoso, que con 2 destornilladores y un alicate en el bolsillo de atrás arreglaba parrillas, y hoy hace neveras en menos de 50 segundos, José María Acevedo, de Industrias ACEP. Esos son nuestros héroes, esos son nuestros referentes, no los héroes malditos de la guerra. Y la ciencia nos tiene que servir para que en cada lugar de Colombia, en cada lugar de Medellín, en cada barrio, vamos por ellos. Steve Jobs nos entregó la disrupción tecnológica con este equipo. Yo quiero que en Colombia vamos a la disrupción cultural y mental, y eso es para que cada colombiano se apropie de la ciencia. Yo solamente quiero ser un instrumento para impulsar estas políticas, pero sé que las elecciones se pueden dar o no se pueden dar. Aspiro a volver al Congreso de la República, y para eso estoy recorriendo todo el país de rincón a rincón, para escribir la nueva narrativa y el nuevo relato de Colombia. Lo despido con una frase de un amigo suyo, Andrés Oppenheimer: la calidad de la educación es la clave del conocimiento. Gracias, senador, por estar en A Punto, por estar en Teleantioquia. Ustedes muy amables, muchas gracias. Dios los bendiga, mucha salud, y cada uno cuidémonos, depende de nosotros, está en nuestras manos. Nos vemos la próxima semana aquí en A Punto. Gracias por estar con el canal regional de los antioqueños.